Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Heidi Mancilla, directora SEM, y en nombre del Centro de Estudiantes Mineros de Chile le damos la bienvenida al panel de la conversación titulado Revolución Digital de la Minería Chilena, captación y análisis de bases de datos en el proceso productivo. Agradecemos antes que todo a todas las empresas y organizaciones que han hecho este panel posible, especialmente a MetaProject, a AMTC y a Admin UDEC, quienes colaboran en este panel de conversación. Gustavo, te doy la palabra. Agradecemos a cada uno de nuestros espectadores por su participación en este fin de jornada. Mi nombre es Gustavo Bello y junto a Heidi moderaremos el panel de conversación del día de hoy. Primeramente, le damos una cálida bienvenida a cada uno de nuestros invitados. Por una parte tenemos a Javier Ruiz del Solar, ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María y doctor en ingeniería de la Universidad Técnica de Berlín. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería. Posee una vasta experiencia en automatización y robótica aplicada a procesos y equipos mineros. El día de hoy también nos acompaña Michael Meya, ingeniero civil industrial, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, titulado con distinción máxima en trabajo de tesis de reportabilidad integrada para el rubro minero. Es titulado de ingeniero en maquinarias. Actualmente se desempeña en la empresa MetaProject como administrador de contrato para las especialidades de ingeniería de materiales, gestión de contratos, gestión de compras, servicio de activación e implementador del servicio de apoyo para el control de gestión. Finalmente, el día de hoy contamos con la presencia de Óscar Jiménez, ingeniero civil de minas de la Universidad de Concepción, que ha desarrollado códigos y aplicaciones en Python durante más de 3 años. Ha colaborado en investigaciones relacionadas con modelación numérica de fragmentación y actualmente es ingeniero trainee del área de software de DataGeo SPA, donde desarrolla y diseña herramientas utilizadas para la automatización de procesos y análisis de datos en minería superficial y subterránea. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, ahora los invito a compartir este momento en sus redes sociales, etiquetando a SEM Chile, y así van a poder participar por el curso de manipulación de explosivos en minería subterránea. Agradeciendo a Know-How Capacitaciones por esta oportunidad. Muy bien. Comenzando ya oficialmente con este panel, les comento a grandes rasgos cómo funcionará. Tenemos una variedad de preguntas relacionadas a la temática del día de hoy, en donde cada uno de ustedes tendrá hasta 3 minutos para ofrecer sus conocimientos y experiencias como respuestas. La primera pregunta de la jornada es, desde una perspectiva económica, ¿cuál sería el nivel económico requerido de una minera para que pueda invertir en la digitalización de su información? ¿Es rentable en todas las escalas? Comenzamos con usted, Javier. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y antes de responder, quisiera dar las gracias a SEM por haberme invitado a participar en este evento. Para responder, pienso que es importante de alguna forma a qué nos referimos cuando hablamos de digitalización, ¿ya? Digitalización en el contexto minero, yo creo que si uno sale de lo que es la parte gestión y va a la área de producción, ¿no es cierto? Se trata fundamentalmente de poder utilizar datos para una mejor toma de decisión. O sea, queremos tener datos y analizando los datos, tomar mejores decisiones. ¿Qué necesitamos para tener datos? Necesitamos, generalmente, si estamos, por ejemplo, en un contexto minero o en una planta de procesamiento, necesitamos tener sensores y además necesitamos esos datos sensoriales que obtenemos, poder transmitirlos, o sea, necesitamos redes de datos y poder procesarlos, ¿ya? Entonces, así tenemos los datos. Y para tomar decisiones, ¿qué necesitamos? Necesitamos algoritmos, ¿ya? Dependiendo de la sensibilidad de cada uno, uno podrá decir que estos algoritmos son de aprendizaje de máquina o son de inteligencia artificial, ¿ya? Deep learning, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente, en lo que he dicho, requerimos datos para poder tomar decisiones. En ese sentido, esto es bastante escalable, ¿ya? O sea, si yo tengo una pequeña operación, no necesito tantos sensores, no necesito tantas redes de datos, y digamos,
el costo de las soluciones se va se va escalando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo no veo que el tema económico sea una barrera. Yo pensaría que solo pudiera ser una barrera si estamos hablando de pequeña minería. Si estamos hablando de mediana minería y de gran minería, no lo es. Ahora bien, dicho lo anterior, también hay que considerar que cuando uno habla de digitalización, a veces incluye otros temas. ¿Por qué incluye otros temas? Porque ustedes saben, a veces hablamos de la minería 4.0, o sea, de utilizar todas las tecnologías asociadas a la industria 4.0 en minería. Y ahí está digitalización, están las cosas que hemos dicho de sensorización, aprendizaje de máquina, Internet de las cosas, etcétera. Pero también incluimos muchas veces la automatización y la robotización, incluimos también los centros integrados de operaciones. Ahora, si incluimos también esto que acabo de decir, ahí ya empiezan a haber barreras económicas. O sea, el centro integrado de operaciones no es algo que uno lo puede construir en forma escalable, ¿no es cierto? Uno tiene un centro integrado de operaciones o no. Así que para una faena de tamaño pequeño pudiera ser un costo prohibitivo porque a partir de cierta escala se puede justificar. Lo mismo si uno quiere automatizar equipos mineros. Ya en general los equipos mineros que funcionan en forma autónoma o semiautónoma tienen mayores costos que los equipos mineros que se operan manualmente. Resumen, si estamos hablando solo de digitalización, yo diría que los costos son escalables. Si queremos también hablar de centro integrado de operaciones, de automatización de equipos, de uso de robots, ahí ya los costos no son escalables y ahí sí hay cierta, yo diría una cierta barrera económica para poder usar estas tecnologías. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, Javier. Muy interesante y muy importante tener esa diferenciación tan trascendental en los tópicos. La misma pregunta para usted, Oscar. ¿Qué opina al respecto? Tiara el audio, ya. Bueno, en primer lugar, saludar a los presentes, agradecer la invitación del SEM a este evento, que en realidad para mí es un honor aquí compartir con profesionales de la experiencia de Javier y Michael, así que muchas gracias. Y bueno, desde mi perspectiva, vamos a hablar un poco, bueno, de la corta experiencia que tengo y ojalá les pueda servir a los futuros colegas que a lo mejor todavía no tienen bien claro hacia dónde ir. También, bueno, agradecer al Redmin, ¿cierto? Que estamos aquí por su invitación, una iniciativa de 4 compañeros, amigos también, de la U, que día a día ha empezado a tomar más fuerza. Así que un saludo a ellos también. Bueno, para responder la pregunta, bueno, muy de acuerdo con lo que decía Javier. O sea, en realidad lo que es digitalización, desde mi punto de vista, depende en realidad de la realidad de cada faena. Es decir, por ejemplo, si hablamos de gran minería, obviamente vamos a tener muchos mejores estándares para poder hacer o digitalizar ciertos procesos o dentro de la cadena de valor. Y así si vamos en mediana o pequeña minería, si nuestra espalda va a ser menor, entonces los procesos tal vez no vamos a poder digitalizar o automatizar en toda la cadena de producción, pero sí tal vez enfocarnos un poco en ciertas áreas que son relevantes. Por ejemplo, a lo mejor si mi área de PIT es más relevante, entonces enfocarme en la digitalización de esa área. Entonces, por lo tanto, creo que sí es rentable independiente del tamaño ¿cierto? De la mina o del yacimiento o de la producción, pero teniendo en consideración que el estándar va a ser distinto. O sea, no vamos a poder tener, claro, un CIO, tal vez una pequeña minería, pero sí vamos a poder utilizar ciertos procesos o ciertas tecnologías, ciertas herramientas que hoy en día son mucho más accesibles, como por ejemplo, bueno, el mismo Python, que es código abierto, que se puede utilizar, ¿cierto?, sin mayores costos.
Entonces, en esa área yo creo que es rentable y se puede siempre aprovechar la tecnología para mejorar los procesos. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Y finalmente, Michael, ¿cuál es su opinión con respecto a esta pregunta? A todos, tanto a Heidi también como a ti, Gustavo. Agradecido por la invitación y un honor poder estar con ustedes como panelista del Centro de Estudiantes Mineros, que me dio una grata sorpresa que al momento de investigar de ustedes me di cuenta que ustedes buscan el desarrollo de la innovación, el poder conseguir, digamos, este conocimiento, poder exportarlo y llevarlo a nivel de alumnos para poder proyectarlo en un principio desde la industria minera y también desde las industrias principales de nuestro país. Entonces, bueno, para mí es un tremendo honor poder participar frente a ustedes y por qué no agradecer, digamos, al grupo MetaProject, ya que donde nosotros hoy día no solamente damos servicio a la minería, sino que estamos en rubros tales como refinería, ya nuestra refinería de Chile, que son bastante grandes, minería, ya que es bastante amplio el rubro, estamos en la construcción y también en ferrocarriles del Estado, ¿ya? Y frente a la pregunta que está indicando como panel, si lo vemos como de manera global, ya podemos decir que en toda la industria hoy día el tema del concepto de la digitalización es un tema muy importante, es re importante, porque resulta que la problemática es la misma en todos los rubros. ¿Ya? El poder captar la información clave de sus procesos y poder automatizarlo y digitalizarlo para la toma de decisiones es tremendamente valioso, ¿ya? En términos de pérdida de información, la toma de decisiones, capturar, digamos, el conocimiento para poder mejorar algún tipo de proceso. Pero la minería principalmente tiene su arista de guerra, digamos, en comparación a otros rubros, como por ejemplo se ven enfrentados a estas variables del precio, de los precios de los insumos, ¿cierto? La disminución de la calidad del grado del mineral, ¿cierto? El tema de conseguir una buena mano de obra y profesional y el agotamiento de las reservas, por supuesto, de cada faena minera. Entonces, en ese contexto, claro, a veces nosotros somos muy críticos de que nuestra minería a lo mejor está bien avanzada y cuando ya llegamos y nos enfrentamos a poder trabajar dentro de la minera, ya nos damos cuenta que claro, que no está todo dicho, ¿ya? No está todo dicho todavía en términos de conexión, ¿ya? Pero sin embargo, al momento de compararse, que nosotros lo hemos visto en distintos rubros, al momento de comparar qué es lo que tiene la minería frente a otros procesos, otros rubros, nos damos cuenta que está bastante avanzado, ¿ya? Efectivamente, lo que nosotros nos enseñaron durante nuestro estudio es haz lo que a ti, lo que mejor puedes hacer, y la minería yo creo que se ha enfocado en eso, a su proceso productivo, en cómo producir más eficiente, ¿cierto? Más rentable. Y yo creo que nosotros como chilenos deberíamos sentirnos bastante orgullosos por ser nuestro rubro número 1 a nivel mundial, a pesar que no está saliendo competencia, por supuesto, pero definitivamente el valor que ha agregado la minería para todos los rubros, en términos de conocimiento y de manera transversal, es que nos ha llevado a poder exigirnos más como proceso productivo. Así que, por lo tanto, en lo que es digitalización, es un paso que vamos bastante avanzado. Ahora, con respecto al proceso productivo, y concuerdo completamente con Javier, efectivamente llevarlo a escala distinto depende del nivel económico que tenga los distintos niveles de minería. Eso. Muchas gracias por tu respuesta, Michael. Ya con esto nos podemos hacer un panorama general de cómo definir digitalización y todas las ramas o tópicos en los cuales se puede expandir. Así que ya tenemos quizá una base para poder seguir desarrollando nuestro panel. Heidi, adelante. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora voy con la siguiente pregunta. ¿En qué parte de los procesos productivos mineros cree usted que la digitalización toma mayor relevancia? Voy a dejar el micrófono abierto para todos ustedes para que responda quien quiera. Los escuchamos. ¿Alguno va a tomar la palabra? Yo A ver, Michael. Michael, ¿qué parte? Ya, vamos, Michael primero.
Ok, bueno, si lo vamos directamente al foco de la minería, hoy día podemos decir claramente que el proceso de extracción de minerales está con un paso bastante avanzado, ya que los sistemas hoy día ocupados desde hace ya bastante tiempo, hoy día la minera lo proyecta y lo muestra, digamos, desde, no sé, programas tales como el Dispatch, el Antara, el SAP, en fin. Pero ¿qué ha ocurrido hoy día con este cambio, digamos, de innovación? Es que antes estábamos muy restringidos en donde, como la faena minera estaba muy alejada, el poder obtener la data era compleja. Hoy día, ¿qué nos ha dado el mercado? El mercado nos ha dicho que todos los equipos vienen prácticamente con su propia distribución de señal y se van conectando directamente desde la operación, digamos, hasta la toma de decisiones. Incluso manobrear la operación desde centro, desde afuera. Entonces, bajo ese contexto, principalmente la clave es optimizar la operación porque obviamente nos mitiga los riesgos, nos hace hacer un trabajo más seguro, ¿cierto? Ser más productivo, poder captar aquellas desviaciones, ya sea por fatiga material, por lo tanto, o conectar la productividad en sí, ¿ya? O evitar accidentes, ya sea en términos de ruteo. Yo creo que efectivamente, y no solamente en el rubro de minería, por dónde hay que partir para poder ser un negocio más óptimo, es lo que tú sabes hacer en tu producción. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo que ese es el punto a pie inicial para poder innovar. Bueno, muchas gracias, Michael. Ahora voy a dejar a Javier, que había pedido la palabra también. Gracias, Heidi. Según entendí, Heidi, y me gustaría que me confirmara, la pregunta es ¿en qué procesos mineros, digamos, es más conveniente usar digitalización? ¿Eso entendí o no era Le repito la exactamente esa la pregunta. pregunta? Sí, ¿En qué parte de los procesos productivos mineros cree usted que la digitalización toma mayor relevancia? ya. A ver, me gustaría, a ver, cuando uno habla de digitalización en minería, quisiera decir que no hay una definición clara, ¿ya? No toda la industria entiende lo mismo, ¿ya? Puede ser que uno diga digitalización significa tomar datos y en base a esos datos tomar decisiones, ¿ya? Si eso es así, o sea, si esa es la definición que usamos, yo diría que en todos los procesos mineros, en todos los procesos unitarios, es conveniente utilizar la digitalización, ¿no es cierto? Porque uno toma los datos, analiza los datos, entiende mejor los procesos y puede tomar mejores decisiones en el momento, o sea, este procedimiento puede ser online o a futuro, ¿no es cierto? Puede ser offline. Entonces, en ese contexto yo diría en todos los, en todas las operaciones unitarias, ¿ya? Ahora, hay gente que, como dije en mi respuesta anterior, que cuando habla de digitalización en minería, incluye también ahí lo que es la automatización, la robótica, los centros integrados de operación, ¿ya? Si uno tiene esa mirada más amplia de la minería 4.0, yo diría que también es conveniente usar estas tecnologías en todos los procesos unitarios, pero por los desafíos que representan, usar, o sea, por ejemplo, automatizar operaciones unitarias, eh, esta automatización, la tecnología actual permite que sea principalmente en procesos relacionados a transporte de mineral y a carga mineral, no, por ejemplo, a operaciones unitarias de tronadura, operaciones unitarias de perforación, eso ya está partiendo, o a la parte de la construcción de la mina. Entonces, hay ciertas operaciones unitarias en las cuales se están automatizando ciertas tareas, automatizando el uso de ciertos equipos y en otros no, ¿ya? Y en el caso de las plantas, ¿no es cierto? Las plantas concentradoras, etcétera, ahí el ambiente es, bueno, bastante distinto, menos dinámico, ¿no es cierto? Y ya ahí la aplicación de la automatización está muchísimo más avanzada, prácticamente todos los procesos están automatizados y ahí también es mucho más, no, yo no diría simple, pero menos complejo el utilizar, sensorizar todos los procesos y hacer una toma de decisiones. Eso, gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora el turno de Oscar. Sí, bueno, respecto, yo diría, ya enfocado un poco en minería,
Obviamente, como bien dijo Javier, es importante en todos los procesos, pero obviamente toma gran relevancia por el tema de seguridad. Yo creo que es como el monitoreo, la toma de datos, ¿cierto? Oportuna, desde lo que son, por ejemplo, el monitoreo de sísmico de la astronadura o el monitoreo de los taludes, y realizar esa toma de datos y el procesamiento de esos datos lo más rápido posible. Tal vez, claro, en la gran minería a lo mejor ya se hace muy bien, y tal vez en mediana minería, pero, por ejemplo, que también realizamos nosotros de repente es esto mismo, o sea, tomar los datos de terreno, subirlo a la nube, dejarlo en una base de datos y que la base de datos vaya dando al tiro información. Ocurrió este evento peligroso o no tan peligroso, la tronadura se hizo bien o se hizo mal. Entonces, yo creo que en esa línea que ya vamos y el presente, es como donde igual hay una gran relevancia desde mi punto de vista de lo que es digitalización. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahora les voy a dejar con Gustavo, quien les hará la tercera pregunta. Muchas gracias, Heidi. Continuando con el desarrollo del día de hoy, la siguiente pregunta a analizar es la siguiente. ¿Ven ustedes alguna barrera que exista actualmente para digitalizar e implementar los datos reales de la faena hacia sistemas autónomos que analicen la situación de los frentes de trabajo? Oscar, comenzando contigo, por favor. Bueno, barrera, diría que igual está relacionado a lo mejor con la primera pregunta, que sería el tema económico, dependiendo de en qué tipo de escala minera estamos hablando, si gran minería, pequeña o mediana. Y también algo que creo que es, desde mi punto de vista, una cultura tecnológica que tal vez hoy, si bien nosotros como generación futura la tenemos, tal vez la generación que hoy en día está en la industria no la tiene mucho. O sea, de repente hay mucha toma de datos que se realiza, entre comillas, a mano. No sé, el largo de los pozos de repente un coligüe, y entonces tal vez ir en ese sentido, tratar de generar esta cultura tal vez a los profesionales que están y bueno, a los que vienen a futuro, desarrollar esta cultura tecnológica y también dentro de esta misma cultura tecnológica una estandarización tal vez de algunas, ¿cómo se podría decir? Pequeños procesos dentro también de la industria. O sea, de repente, a ver, hablando a un poco menor escala, de repente vemos, no sé, pues, que alguien genera una planilla de cierta manera y otra persona de otra, pero al final están hablando lo mismo. Entonces, podríamos integrar todo eso mucho más rápido si estandarizáramos la toma de datos o el manejo de estos datos, al fin y al cabo. Yo creo que por ahí va un poco desde mi punto de vista. Completamente de acuerdo quizás con esa respuesta muy interesante. Ahora, Michael, ¿qué usted nos puede decir respecto a esta pregunta? Sí, bueno, Gustavo, yo lo que he visto hoy día en la realidad es que la complejidad que existe en el rubro minero es que existen distintos factores dentro de la lectura de captura de datos. Ya. Existen distintas empresas, existen distintas culturas, digamos, de cómo transcribe la información desde la toma hasta que alguien la pueda leer. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos últimos años? Que ha sido un poco lo que a nosotros como grupo nos ha caracterizado, es que uno se transforma como un poco traductor, ¿ya? Porque en definitiva empieza a leer distintos lenguajes de datos, ¿ya? Y en este último tiempo lo que hoy estamos hablando es de la ciencia de data, ¿ya? Que nos transformamos prácticamente en un traductor de distintas fuentes de información. Y no solamente con eso, no es solamente traducir, sino que también después es que ya has conocido lo que estás leyendo, es poder decirle a tu cliente, mira,
esta es la información que nos llegó y tener la capacidad de poder entregar un producto mejorado a través de la data. Y ahí ese lenguaje o ese conocimiento se da en el tiempo, se da de las personas que en el fondo conocen el rubro, ¿cierto? Han trabajado con la información y tiene que llegar a distintos niveles en la toma de decisiones, que tiene que ver un poco con las decisiones estratégicas, tácticas u operativas. Porque siempre, claro, la operación quiere ver una información que tiene que ver con la continuidad operacional, ¿cierto? Y la táctica está viendo, bueno, a través de esta operación, cómo mejoramos el proceso. Y finalmente, cómo vamos en línea a través de la estrategia. Entonces, eso es lo rico de poder manejar esta información y este conocimiento. Ojalá que para nosotros, digamos, si no existieran esos problemas, a lo mejor no existiríamos, ¿ya? Pero por supuesto que nos da un tremendo orgullo que sabemos que el día de mañana esto está en una constante innovación. Sabemos que vamos a tener lectura de bases de datos de distintos lenguajes o de distintos idiomas, ¿ya? Y se va a robotizar o se va a automatizar. Pero yo creo que la mayor complejidad son las dos cosas que yo indiqué y finalmente, que no deja de ser menor, es la cultura organizacional. Siempre tenemos unas restricciones con la cultura organizacional, con lo que decimos que estamos haciendo y está bien, ¿para qué cambiarla? Si hoy día con lo que tenemos nos da resultados, ¿ya? Eso yo creo que ha sido uno de los puntos de inflexión en el proceso de innovación, porque estamos abiertos a innovar, ¿no? Pero cuando nos quitan esta información que a lo mejor nosotros estábamos acostumbrados a reportar y ya no depende de uno, sino que pasa a un tercero o a un proceso, uno queda como un poco nervioso, ¿ya? Yo creo que esas son las tres restricciones. Muchas gracias por tu respuesta, Michael. Muy interesante. Y ya para completar el ciclo, por favor, José, ¿usted qué opina? La palabra es suya. O sea, Javier. El primer punto, yo creo que ya lo explicaron muy bien Oscar y Michael. La primera barrera es cultural, ¿ya? Y como dijo muy bien Oscar, a veces este tema cultural también y está relacionada con las generaciones, ¿no es cierto? Las generaciones a través del tiempo van adoptando distintas tecnologías, etcétera. Entonces, en ese contexto, creo yo que esta conversación que estamos teniendo hoy día con estudiantes, ¿no es cierto?, de ingeniería de minas es importante, ya para mostrarles que hay nuevas tecnologías y están llamados a cuando dejen de ser estudiantes, sean ingenieros, estén en las operaciones a producir los cambios. Así que el primer tema es cultural. Perdón, la primera barrera. Hay una segunda barrera que yo diría que es la interoperabilidad. También lo mencionaron de alguna forma Oscar y Michael. Y la interoperabilidad se refiere a que sea fácil que distintos sistemas puedan conversar entre sí. Y esto tiene distintos niveles. Alguien mencionó las planillas de Excel, viene tanto de que los datos sean interoperables, pero no solo que los datos sean interoperables, que hayan estandarización en las comunicaciones, que los sistemas puedan conversar entre sí, sean interoperables. O sea, esto es todo un mundo, ¿ya? Y tiene mucho que ver no tanto con que hay una complejidad técnica que resolver, sino que hay que ponerse de acuerdo. Cuando uno habla de estándares, es que hay que ponerse de acuerdo. ¿Y quiénes tienen que poner de acuerdo? Proveedores de distintos tipos de equipos, software y sistemas. Así que ese es un desafío también que hay que resolver. Después, otro desafío, cuando uno está hablando de datos que vienen de la misma, ¿no es cierto? Uno tiene que recordarse que esos datos son capturados por sensores y que el ambiente minero es un ambiente adverso. Así que a veces los sensores que nos gustaría tener no existen, ¿no es cierto? O los sensores que nos gustaría tener existen, pero son para otro entorno, no funcionan en el entorno minero porque el entorno minero es muy desafiante, hay mucho polvo, es muy adverso. Entonces, la robustez de los sensores puede ser un problema. Por ejemplo, a uno le gustaría sensorizar el flujo gravitacional en operaciones de caving, pero el problema que hay es que los sensores no son suficientemente robustos para esa tarea, ¿no es cierto? O a uno le gustaría tener la mina llena de sensores, pero cuando hay tronadura, esos sensores puede que se muevan o puede que se dañen. Entonces, pienso que un tercer desafío es ser capaz de sensorizar
lo que nos interesa sensorizar, teniendo en cuenta que el ambiente minero es adverso, agresivo, húmedo, polvo, etcétera, etcétera. Después hay un cuarto elemento que puede parecer raro, pero que tiene que ver con la propiedad de los datos, ¿ya? Seguramente ustedes deben saber que todos los equipos mineros sofisticados, como los camiones, los cargadores frontales de bajo perfil, están muy sensorizados, ¿ya? Casi tan sensorizados como un vehículo particular moderno, ¿ya? Entonces, los datos de esos sensores se llaman los signos vitales. Entonces, si uno obtiene esos datos y los analiza, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede hacer mantenimiento predictivo, ¿ya? Puede sacar estadística y ver cómo mejorar la operación. Pero muchas veces esos datos no pueden ser utilizados por temas contractuales. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa vende los camiones, o la empresa que los fabrica, una empresa minera, pero entre las cláusulas están que los datos sensoriales, los signos vitales no pueden ser usados, ¿ya? Entonces, eso también puede ser en algunos casos es una barrera, ¿ya? Que es una barrera contractual, pero es una barrera, porque si los datos existen, pero yo no tengo el derecho a usarlos, no los puedo utilizar para mejor toma de decisiones, mantenimiento predictivo, etc. Así que yo diría que esas son las barreras y volviendo a lo primero que ustedes nos preguntaron, yo creo que en esto de las barreras hay que hacer hay que decir algo de la pequeña minería, porque la pequeña minería también tiene otra barrera adicional, ¿no es cierto? Que tiene que ver, primero que nada, con el costo que pueden tener todas estas soluciones tecnológicas, ¿no es cierto? La pequeña minería a veces no tiene el financiamiento suficiente para adoptar estas tecnologías. Y por otra parte, como es un mercado pequeño, a veces no son atendidos, no hay nadie que los vaya a ver y que les ofrezca soluciones. Así que pienso que también ahí hay un espacio para nuevas empresas, para emprendimientos que muchas veces se focalizan solo en la gran minería. Yo creo que es importante saber que hay oportunidades en la gran minería, en la mediana minería y también en la pequeña minería, y sobre todo que la pequeña minería está muy desatendida, así que ahí quizás uno puede, digamos, uno puede partir ahí y de ahí ir expandiendo, ¿no es cierto? Gracias. No, muchas gracias a ti, Javier. De tu respuesta se pueden desglosar muchos conceptos, interoperabilidad, quizá la sofisticación que tiene que tener cada uno de estos sensores, quizás también el aguante que pueden tener frente a las condiciones de la faena. Yo creo que son tópicos muy importantes o barreras también muy importantes que se pueden en un futuro lograr sobrepasar para mejorar la industria minera. Creo que Michael tuvo algún problema. No lo veo quizás conectado. Esperemos que pueda volver a unirse a nosotros en los minutos siguientes. Pero quizás mientras lo esperamos, vemos si puede volver a conectarse o no. Vamos a integrar al panel de conversación una de las preguntas que ha llegado a nuestro chat. Una pregunta de Dominique Viera, que nos dice, muy buenas respuestas, primeramente, felicitaciones a los exponentes. Consultar su opinión sobre qué tan lejos estamos de la integración total de los datos de todas las áreas de las mineras, en la gran minería específicamente, nos dice Dominique. Oscar, por favor, si tú pudieras comenzar con una respuesta para Dominique, por favor. Bueno, para ser honesto, la verdad, una respuesta así contundente yo no la podría dar, pero respecto a lo que he leído y se ha visto, ¿cierto? Falta una gran cantidad de trabajo para poder realizar la integración total. Ahora, sí se podría realizar en gran medida o en gran parte, tal vez más enfocado en algunos procesos. A lo mejor una integración total solamente enfocada, qué sé yo, en P&T, o a lo mejor solamente en transporte o carguío. Pero tener un control total a lo mejor del sector, a lo mejor estamos un poco lejos desde mi punto de vista. A lo mejor a Javier tiene una mejor respuesta.
Sí, no, muchas gracias por tu respuesta, Oscar. Por favor, Javier, el micrófono es de usted. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta es muy importante, ¿ya? Y voy a partir de lo que ya comentó Oscar, voy a complementar su respuesta. A ver, lo primero es que la integración total es deseable, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que decir. ¿Por qué es deseable? Porque si uno tiene a nivel de datos las distintas áreas, los distintos procesos unitarios integrados, uno puede tomar mejores decisiones, uno puede tomar decisiones locales a cada proceso, pero también puede tomar decisiones que den una mirada más holística, ¿ya? Y por eso que existen, seguramente ustedes conocen conceptos como la geominero-metalurgia, ¿no es cierto?, que va desde la geología a la metalurgia. Por otra parte, ese concepto se usa mucho en Chile. Por otra parte, en Australia se usa mucho esto de mine to mill, ¿no es cierto?, de la mina al molino, o también mine to port, de la mina al puerto. Entonces, conceptualmente, desde hace mucho tiempo, la gente ha buscado integrar, ¿ya? Pero no estamos cerca de la integración total, ¿ya? No es algo que se vea en el horizonte cercano. ¿Y por qué esto no? Yo diría que no es un desafío técnico, sino que porque no están los incentivos. Si yo soy un proveedor de un equipo o un proveedor de un software, a mí no me conviene, imaginemos que soy proveedor de un software, no me conviene ser fácilmente compatible, o sea, una vez que estoy en el mercado, una vez que ya ocupé un cierto nicho de mercado, no me conviene ser compatible con otros, porque soy fácilmente reemplazable por otros. Si yo soy alguien nuevo que quiere entrar al mercado, lo que busco justamente es ser compatibles con lo que ya están. Entonces yo digo, sí, la interoperabilidad es lo más importante, pero si yo soy un actor que ya tiene una cierta posición de poder, esa posición de poder la voy a mantener si justamente no soy interoperable. Pasa lo mismo con los equipos. Si hay un camión y yo a ese camión le quiero hacer un nuevo sistema, por ejemplo, quiero transformarlo en un camión autónomo, quiero desarrollar un sistema de automatización, ¿cuál es una barrera importante? Tener acceso a los datos de ese camión, que mi sistema, el que yo voy a hacer aquí en Chile, sea compatible con el camión que hacen en Japón, ¿no es cierto? Entonces el fabricante del Japón dice, no, pues yo no voy a permitir que nadie sea compatible, porque si este camión hay que automatizarlo, lo quiero hacer yo. Entonces, no están los incentivos. Entonces, eso significa que todos estos sistemas, que hay interoperabilidad, como decía, a nivel de datos, de sistemas, de software, de equipos, no es algo que se va a producir solo. Es algo deseable, pero no se va a producir solo. Es conveniente, pero no se va a producir solo. Entonces, por eso tienen que haber iniciativas de terceros que fomenten la interoperabilidad. Ya, por eso, no sé si ustedes saben, pero hubo un consorcio tecnológico de Corfo que se llamaba Interop, que buscaba justamente esto, la interoperabilidad en el ámbito minero. Ya el consorcio, digamos, no le fue muy bien, después de 2 años desapareció, o por lo menos su actividad la está cambiando un poco, pero yo diría que eso es algo que falta. Yo diría que es tarea de la industria minera el buscar que sus proveedores estandaricen sus soluciones y las hagan interoperables, por su propio bien, para reducir sus propios costos, pero también para reducir las barreras de entrada de nuevas empresas que quieren entrar al mercado y transformarse en proveedores. Y estas nuevas empresas, si estamos en Chile, seguramente van a ser empresas chilenas, emprendimientos chilenos. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Sí, muy, muy importante la temática que nos exponías de poder generar esta interoperabilidad tanto en proveedores como en las compañías que ya están en el mercado. Como puedo ver, Michael se ha vuelto a unir a nosotros. Bienvenido nuevamente. Estábamos discutiendo una de las preguntas que llegó al chat, ¿ya? Así que, por favor, si nos pudieras entregar tu opinión. La pregunta nos dice, ¿cuál es su opinión sobre qué tan lejos estamos de la integración total de los datos de todas las áreas de las mineras, en gran minería específicamente? Bueno, antes que nada le entrego las excusas.
Falló algo del tema que estamos hoy día tocando. Sí, yo creo que hoy día nos tenemos un gran desafío en la gran minería en términos de la integración total de los datos. No creo que sea algo que hoy día lo tengamos tan masticado. Yo creo que estamos en déficit en eso, a pesar de todos los avances, ¿ya? Porque yo entiendo claramente que los equipos en sí todavía hoy no se comunican todos, hay una restricción enorme en que esto sea una integración total, y esto se ha ido avanzando por parte, pero definitivamente hoy día nos falta harto y falta, digamos, que las empresas mandantes generen este desafío de poder integrar todo. Yo creo que la intención está, ¿ya? Existe porque obviamente va a facilitar la toma de decisión y la captura de la información, pero no es algo fácil debido a que tenemos distintas culturas de fabricación, o sea, tenemos fabricaciones japonesa, americana, inglesa, alemana, y definitivamente el que esto se comunique entre todos hay que hacer un esfuerzo mayor para que esto ocurra. Yo creo que hoy día, si queremos hacer la medición, tenemos un buen avance, pero no es suficiente para poder tener el negocio mapeado en su totalidad. Muchas gracias, Michael, por tu respuesta. A continuación, Heidi va a seguir con la siguiente pregunta. Heidi, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, con lo ya visto, igual nos hemos hecho una idea clara de su perspectiva, también un poco de sus conocimientos. Y es por eso que ahora tenemos preparada otra pregunta, la cual dice así. Actualmente en la minería chilena, ¿existe una correcta y óptima integración de estas bases de datos dentro de las actividades operacionales en terreno? José, empezamos contigo, por favor. ¿Por qué dice José? Disculpen, es Javier. Un error, lo siento. No te preocupes. Yo diría que este tema ya lo hemos tocado, ya este tema tiene que ver con lo que mencionamos de la interoperabilidad. Ya cuando hablamos de que hay interoperabilidad en los datos, estamos hablando justamente de esto que tú mencionas, ¿no es cierto?, de óptima integración de bases de datos, los datos que que se van generando en los distintos procesos y hay que volver a usarlos en la siguiente etapa, a veces por otro software, y ahí donde encontramos estos problemas de que muchas veces cómo los datos que requieren los software, los datos que generan los software, no son compatibles entre sí, ¿ya? Entonces, yo diría que sí, este es un problema y, o sea, en general la interoperabilidad, para no ponerlo como un problema, es un desafío que tiene que ser abordado. Gracias, Heidi. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Michael, ya que está conectado nuevamente. Aprovechemos. Bueno, yo me subo a las palabras indicadas por Javier. Yo creo que hoy día, nosotros hoy día, en términos de captura de información, ¿en qué estamos? Nosotros estamos innovando en poder leer, en poder capturar, digamos, toda esta información proveniente de la operación o de un proceso, de alguna etapa del proceso de la minería, ¿ya? Que nos permita poder hacer la toma de decisiones. Y a esto nosotros en nuestro negocio lo estamos llevando a la ciencia de data. Efectivamente, cómo utilizamos la captura de la información, cómo la procesamos, tener al profesional indicado que nos diga o que nos oriente a cómo interpretar esta información, y ahí le estamos agregando valor al proceso. Pero definitivamente, yo creo que es tremendamente un problema, pero para nosotros significa hacer esta captura una solución. ¿Ya? Al momento que estamos entregando una solución a este problema, sentimos que mientras exista, para nosotros va a ser positivo. ¿Ya? Pero obviamente para la operación minera es el desafío que tiene que innovar. Bueno, muchas gracias, Michael. Y bueno, Oscar, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, de mi punto de vista, yo creo que, claro, las bases de datos, hablando como netamente los datos que hemos guardado a través del tiempo,
Obviamente en Chile sí le hacemos un buen uso, o sea, la toma de decisiones viene a raíz de los datos, ¿cierto? También el describir los ciertos eventos que ocurren en minería, muchas veces se apoyan en lo que es la robustez de los datos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, correctamente se han utilizado. Ahora, de manera óptima, tal vez no, como por lo que decía Javier y Michael, o sea, falta un poco que conversen entre todos un poco la manera en que son generados los datos, los que son tomados, para poder después hacer análisis mucho más rápidos también, más en tiempo real. Muchas gracias, Oscar, y también a Michael y Javier por toda su opinión. La verdad, nos deja mucho más claro el asunto. Eh, Nuevamente les voy a agradecer por estar acá y ahora los dejo con Gustavo. Muchas gracias, Heidi. Vamos a proseguir con nuestra penúltima pregunta de la noche, la cual nos dice, considerando hipotéticamente que no se hubiera presentado la actual pandemia mundial, ¿creen ustedes que los esfuerzos de las compañías para desarrollar estas bases de datos, analizarlas e implementarlas en sus operaciones hubieran sido de igual o menor intensidad? Michael, comenzamos contigo, por favor. Gracias, Gustavo. Yo creo que la pandemia vino a enseñarnos un cambio cultural enorme a nivel mundial, ¿ya? Y si vemos qué es lo que ha ocurrido en el mundo del retail o del consumo, hay una tendencia súper clara que entre el año 2020 y 2021, por ejemplo, nuestra cultura de compra ya aumentó un 80% en la utilización de la digitalización. Eh, la gran, todo, por no decir casi todo el país, los quienes pudieron hacer teletrabajo en términos administrativos, tuvieron que hacer aceleradamente sus procesos administrativos, ya sea digitales, para poder seguir funcionando, porque tenían una restricción mayor. Si vemos eso bajo el punto de vista minero, hoy día el concepto de la industria minería, refinería y construcción, todas las áreas administrativas de soporte, ya sea recursos humanos, compra, no hablemos de la parte logística, pero principalmente recursos humanos, compra, gerencia, en fin, o la parte administrativa, se tuvo que optimizar sus procesos que a lo mejor ya los tenían de alguna forma internalizados, de poder hacerlo de donde tú te encuentres a hacer tu trabajo. Pero la pandemia nos obligó a hacer este cambio cultural y quienes venían haciendo esta práctica desde antes, que nosotros ya teníamos teletrabajo desde hace 2 años más o menos antes, estábamos un poco más preparados para poder enfrentar el problema y de un día para otro tuvimos que generar una escala de un 10% a llevarlo a un 100%. O sea, no tuvimos otra, pero había cierto conocimiento en ese proceso. Si vamos a la parte industrial de cada proceso, si yo comparo el mundo de refinería, minería y construcción, los tres generaron de manera paralela este cambio cultural en términos de soporte hacia la operación, ¿ya? Si no hubiese sentido el factor pandemia, ¿ya? Obviamente este cambio creo que avanzamos alrededor de 7 años en términos de cambio de transformación de nuestra cultura digital. Por lo tanto, hubo un punto de quiebre o de inflexión, si se puede llamar, que provocó el efecto pandemia. Una aceleración de todas maneras. Muchas gracias por su opinión, Michael. Muy interesante el conocer y el tener claro que la pandemia nos ha ayudado en cierta manera, bueno, tomando en consideración lo lamentable de la situación, pero que específicamente en el ámbito de la digitalización, 7 años a lo que se ha avanzado en las distintas mineras, en las distintas compañías respecto a este tópico, es un tema muy interesante. Javier, ¿cuál es su opinión respecto a la pregunta? Por favor. Yo coincido con lo que dice Michael, de que en el sentido que el COVID, la pandemia, ha acelerado muchos procesos, ¿ya? Muchos procesos de digitalización. Ahora bien, dicho lo anterior,
uno no tiene que imaginarse que lo mismo que nos ha pasado a los que estamos aquí ha pasado en minería. ¿A qué me refiero? Yo soy profesor, hacía clases presenciales y mi vida cambió totalmente. Ahora estoy en mi casa, ¿no es cierto? Hago clases desde mi casa. Los que son alumnos universitarios también dejaron de ir a la universidad, participan en las clases a distancia, por Zoom, Meet, por lo que sea. Entonces, ese es un cambio radical, ¿no es cierto? Antes uno iba al supermercado, ahora compra, compra mediante alguna aplicación como Corner Shop u otra. Esos son cambios radicales. Yo diría que en minería, en el ámbito minero, como dijo Michael, quizá en el ámbito de la administración se han producido esa suerte de cambios, ¿no es cierto? Ejecutivos o personas que trabajaban en oficinas, ¿no es cierto? Ahora están desde sus casas, turnos, etcétera. Ahora, bien, si uno va al ámbito productivo, yo diría que los cambios han sido menos radicales. Por supuesto que se ha acelerado todo, pero han sido menos radicales porque eran tecnologías que ya se estaban implantando. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto muchas noticias de inauguración de centros integrados de operación. Por ejemplo, el Centro Integrado de Operaciones de los Bronces. Pero ese Centro Integrado de Operaciones no se comenzó a construir cuando partió la pandemia, a causa de la pandemia, ¿no es cierto? Se estaba construyendo desde antes. Lo que pasa es que, dada la pandemia, se aceleraron algunos procesos, ¿ya? Que las empresas mineras analicen ciertos procesos, analicen el rendimiento de ciertos procesos unitarios con datos y hagan desarrollos de machine learning para poder tomar mejores decisiones, optimizar algo, el uso de algún insumo, etcétera. Eso no es algo que partió durante la pandemia, eso había partido antes. Lo que pasa es que la pandemia a lo mejor llevó a que alguien decidiera empezar a usar uno de estos sistemas antes, o llevó a que alguien acelerara cierta parte de su desarrollo. Entonces yo diría que todo lo que estamos, casi todo, no me atrevo a decir todo, voy a decir casi todo, lo que estamos observando hoy en día en minería, que a uno le parece que, pucha, está súper bien alineado con poder manejar apropiadamente la pandemia, son esfuerzos que venían desde antes de la pandemia, pero que la pandemia aceleró su desarrollo o su implantación, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Claro, el tema de haber acelerado todas estas innovaciones tecnológicas, como tú lo decías, estas construcciones de estos centros de operaciones, también en cierta manera le da ese plus a la digitalización en la actualidad. Y para finalizar esta pregunta, Oscar, por favor, ¿cuál es tu opinión? O sea, sí, más que nada agregar a lo que decían ya que obviamente es acelerado, pero es un proceso, como decía Ian Javier, que venía y entonces era inherente ya que hacia dónde iba la industria, o sea, a tener más tecnología, a trabajar más con datos, datos más en tiempo real y aparte con todo el desarrollo que se ha hecho también por parte de la informática, por parte a nivel mundial, o sea, herramientas por lo mismo, herramientas, por ejemplo, lenguajes de programación que hablan entre ellos, Python con una base, por ejemplo, de C++. Entonces, son cosas que también el mundo en sí ha ido desarrollando para que también, o sea, en la base de lo que la minería puede llegar a ser. O sea, se han ido desarrollando cosas a nivel mundial y eso inherentemente nos lleva a usar más tecnología, a ayudarnos y usarla de mejor manera. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Heidi, continuamos contigo y la última pregunta del día de hoy. Bueno, para la última pregunta, se conoce que ciertas mineras, tanto nacionales como internacionales, ya han implementado un alto o mediano grado de digitalización en sus faenas. Sin embargo, algunos de los servidores que tienen esos datos ya han sufrido hackeos por parte de piratas informáticos, dando un paso a un gran peligro para la mina. ¿Cómo calificaría usted y describiría el estado de la ciberseguridad de la información en las mineras con las que ha trabajado? Vamos a comenzar con Javier en esta oportunidad.
lo primero que me gustaría decir es que el tema de la ciberseguridad es un tema relevante en todas las industrias, ¿ya? En todas las industrias y en todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Leemos noticias a veces que dicen que piratas no sé de qué país se metieron en las elecciones de otro país y alteraron los resultados, ¿no es cierto? Hemos visto fraude financiero. Hace como un mes había un oleoducto en Estados Unidos que dejó de funcionar porque había unos hackers que lo habían secuestrado informáticamente. Entonces, la ciberseguridad es un tema relevante, ¿ya? Y por lo tanto también es relevante para la industria minera. La gran minería es una industria de alto estándar tecnológico, así que la gran minería se está preocupando. Y yo conozco algunos esfuerzos que hay para abordar este problema en forma integral por la industria. O sea, no que cada empresa busque su propia solución, sino que toda la industria defina ciertos estándares, ¿ya? Entonces, yo diría que es un problema que uno podría decir, el problema de la ciberseguridad de una empresa minera tiene aspectos comunes con ciberseguridad en otra industria, en la banca, en el retail, etcétera. Pero el tema que a mí me preocupa un poco, que es un poco particular, tiene que ver con los equipos mineros que son teleoperados, que son autónomos, ¿ya? Yo creo que esa es una particularidad que no existe en toda la industria. Obviamente la industria minera no es la única que los tiene, los vehículos autónomos también en general pueden sufrir el mismo problema, pero yo diría que dada esa particularidad, la industria minera debiera encontrar soluciones propias a esos problemas. Imaginemos lo que sucedería, por ejemplo, en un rajo donde hay camiones autónomos, se les hackea los camiones, ya puede haber un accidente terrible, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esa particularidad es lo que distingue a la industria minera, pero para terminar y repetir lo que dije al principio, este es un problema que es sumamente relevante y la industria está preocupada de abordarlo, al menos la gran minería. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, como bien decías, es sumamente importante proteger estos datos, no solo por la seguridad de la empresa, sino que también por la seguridad de los trabajadores. Muchas gracias por tu opinión y ahora vamos a dar el paso a Oscar. Ya. Bueno, respecto a seguridad informática, bueno, poco se conoce, pero yo hablaría más que nada en fomentar una suerte de cultura de seguridad informática que va en conjunto a lo que hablábamos delante, una cultura tecnológica. De alguna manera igual todos andamos con el dispositivo, en el celular o todos tenemos un computador hoy en día. Y es súper fácil desde esas herramientas ingresar de repente tal vez a las redes o, por ejemplo al sistema a lo mejor de la minera. A lo mejor obviamente la gran minería tiene sistemas de seguridad mucho más robustos, que es más difícil realizarlo. Pero en realidad cada móvil, cada computador tiene su suerte de en cuanto a poder infectar o que se puedan ingresar códigos maliciosos al sistema. Entonces, en ese sentido, yo diría que es importante y más que todo a todas las personas tener esta cultura de investigar de cómo es posible que nos hackeen, cómo es posible que nos ingresen códigos maliciosos, en todo sentido. Entonces, simplemente por la era digital que estamos, o sea, con un simple mensaje de texto nos pueden robar plata del banco. Entonces, yo creo que es súper importante tener muy claro eso y enfocarnos en que tenemos que tener más cuidado dónde y cuándo apretamos un botón en el celular o en el computador. Bueno, muchas gracias. Ahora doy el paso a Michael. Bueno, yo en este contexto no puedo hablar mucho técnicamente respecto a la seguridad de informática en la minería, pero yo sí le puedo contar mi experiencia. Dentro
dos clientes mandantes que trabajaba por muchos años, en minería. Uno de ellos es Anglo American, y que llevamos alrededor de 10 años con ellos en sistemas de abastecimiento. 9, perdón. Y en Codelco ya cumplimos muchos años de historia con ellos, ¿ya? Pero yo lo que he visto desde el área de usuario como contratista es que una de las cosas más complejas para poder dar servicio a la minería es la parte de TI o la parte de seguridad de la información, ¿ya? Ellos cuentan con servicios de seguridad de información, especialistas, digamos, en el resguardo de la información. ¿Y cómo lo hacen? O sea, primero, o sea, uno tiene como contratista entregar el equipo que va a facilitar a tus equipos de trabajo, en tu computador, y hay todo un trabajo de cómo leer este equipo. O sea, se le entrega una VPN especial, con una señal especial propio del mandante, una lectura de tu computador, se le entrega un VPN, este computador tiene un nombre asociado al trabajador, no se ocupa cualquier señal de internet. Entonces yo veo, por lo menos estas dos corporaciones de gran minería, que Anglo American y Codelco, que ellos sí efectivamente están muy pendientes de quienes hacen uso de sus redes y de su información, y con un personal que está constantemente monitoreando que tus cuentas se van venciendo cada cierto tiempo y tienen que ir innovándolo para ver si es que el trabajador se fue, sigue vigente o no sigue vigente. Yo creo que en eso sí, doy fe por mi experiencia, no es la parte de conocimiento profundo del tema, pero mi experiencia es que están muy preocupados de que las personas que entren a su red estén mapeadas. De hecho, Bueno, perdón, para continúa. terminar. De hecho, una de las cosas más complejas para poder iniciar un servicio precisamente pasa por ello, porque podemos partir el día 1 en un contrato de asesoría y pasa un tiempo no menor en que tu equipo, que es como que primero se acredita la persona para trabajar, y eso demora, ¿cierto? Por todos los temas de exámenes, que el contrato, que tengamos todo regularizado como trabajador, pero si uno hace una relación entre cuánto se demora en acreditar un trabajador para una faena minera versus cuánto se demora tu equipo computador para acreditarse en una faena minera, es mayor lo que pasa con el computador que lo que pasa con las personas. Bueno, eso nos deja igual bien en claro que la seguridad es alta en la minería. Sí. Bueno, ahora les pregunto a todos. Tenemos 2 preguntas en el chat que van dirigidas hacia ustedes. No sé si les interesa contestar alguna de ellas. Miren. Más que nada, si tendrían el tiempo, ya estamos quizás en la hora de finalización, pero si están disponibles para poder contestar las últimas preguntas del chat, de su audiencia. Vamos a compartir la de Cristian Villagra. Si puedes repetir, por favor, Javier, estaba muteado. Si pudieras repetir. Iba a decir que tenemos el tiempo, así que vamos a ver si somos capaces de responderla. Perfecto. Adelante, Gustavo. Comience usted entonces, por favor, don Javier, con la pregunta que nos trae Cristian Villagra. Primeramente, nos quiere agradecer por los panelistas, por ustedes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ven un futuro viable en la inteligencia artificial como apoyo en la gestión de datos en minería? Por supuesto que sí. De hecho, ya se está usando. Es que también aquí pasa que uno, en términos como inteligencia artificial, la gente se imagina distintas cosas o entiende distintas cosas, pero digamos, lo que hemos dicho de utilizar datos para tomar decisiones, esto, el término que más se usa es que es tecnologías de aprendizaje de máquina o machine learning, ¿no es cierto? De esa forma uno toma las decisiones. Pero esto es parte de lo que es la inteligencia artificial. O sea, cuando uno ve alguna aplicación de inteligencia artificial de que un computador le gana en el ajedrez a un humano, o un videojuego, o con este juego Go, cuando se habla de inteligencia artificial, se está hablando lo mismo, se está hablando de aprendizaje de máquina,
Y en general, una de las últimas metodologías que se utiliza de inteligencia artificial, que es parte de aprendizaje de máquina, es el aprendizaje profundo o el deep learning. Pero todo esto ya se está usando en minería, ya se está usando para analizar los datos. Así que no es futuro, es presente. Muy, muy interesante su respuesta, Javier. Michael, por favor, el micrófono es suyo. Gracias, Javier. Mira, yo creo que me sumo a lo que indicó el colega recientemente. Creo que los bots de estas máquinas que están aprendiendo constantemente de nuestro proceder en nuestro trabajo, obviamente nos está marcando una diferencia en poder optimizar cada proceso, cada selección o nuestras rutas de ejecución. Yo creo que en términos de un proceso que sea continuo, ¿cierto? Y que se pueda automatizar en la toma de decisiones, vamos en un tremendo camino y a la vuelta de la esquina. Yo creo que esto va por un gran paso de que sea ejecutable en el corto plazo. Así que creo que está más cerca de lo que nosotros pensamos incluso. Muchas gracias, Michael, por su respuesta. Y finalmente, Oscar, por favor, ¿qué nos puede aportar? Sí, no, o sea, totalmente de acuerdo. Me voy a agarrar de lo que vi en alguna presentación del otro día, que básicamente, o sea, inteligencia artificial se basa en algoritmos que ya venían de mucho antes, que ya están en el papel y que hoy en día son capaces de ponerlo, ¿cierto?, de correrlo en máquina, incluso en nuestros computadores personales. Podemos meternos a alguna librería y correr un pedazo de código de inteligencia artificial o de deep learning. Entonces, en ese sentido, hoy en día ya se está utilizando y a lo mejor la, ¿cómo se podría decir? La dificultad estaría en la cantidad de datos y los datos que tenemos, cómo los utilizamos y cómo la inteligencia artificial los procesa y realmente después cómo nosotros lo vemos, o sea, después nuestros conocimientos y ver para qué sirven, para qué, si queremos que sea para predecir cosas o para describir o para en realidad tomar la decisión, si hacemos esto otro. Entonces en realidad es el presente. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Y ya, ahora sí, creo que finalizando la ronda de preguntas del día de hoy, tenemos la pregunta que nos da Manuel Díaz Villauta, que nos dice, primeramente, buen panel. Actualmente, en mandos medios, las decisiones son mayormente basadas en datos o viscerales. Si puedes, por favor, Michael, comenzar a responder, te lo agradecería. Ok. Mira, yo creo que ninguna decisión es tomada solamente por el estómago, ¿cierto? Creo que todo tiene que ver con lo que uno ha aprendido, ¿ya? A través de las experiencias que te han tocado vivir. Muchas de ellas, o sea, si lo vemos bajo el punto o el contexto de personas, la experiencia nos tiene mucho que decir, ¿ya? Porque hay comportamientos que se van repitiendo un poco en el tiempo, ¿ya? Si lo vemos bajo el contexto maquinaria, producción, etcétera, o donde necesitamos tener más precisión respecto a un proceso o a un producto, efectivamente la parte de los datos es la mejor herramienta, ¿ya? Pero dentro de los métodos que nos han enseñado, no sé, dentro de la ingeniería industrial tenemos distintas formas de tomar métodos, ¿cierto? Tenemos temas casuísticos, tenemos temas de decisión por a través de histogramas, que nos dice, digamos, las desviaciones, tendencias, en fin. Yo creo que frente a la toma de decisiones uno puede elegir según la condición que se enfrente, ¿ya? Creo que los que siempre se equivocan son los que son capaces de tomar la decisión, ¿cierto? Al final del día, no aquellos que dicen podríamos haberlo hecho de una forma distinta, ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco con el tipo de liderazgo. Ahora, con la herramienta tenemos múltiples. Yo creo que tenemos que utilizar la que en el momento te pueda dar mayor tranquilidad
y hayas pensado en qué produce esa decisión y cuál va a ser su impacto. Eso. Muchas gracias, Michael, por tu respuesta. Bueno, en virtud de la hora y quizás por otra reunión a la que tiene que atender Javier, le vamos a dar a él la palabra para que pueda responder la pregunta. No sé si puede darnos la oportunidad, Javier. Sí, gracias. Aprovecho de responder y luego me despido. A ver, yo coincido con Michael en el sentido de que no creo que se tomen decisiones viscerales, ¿ya? Yo creo que las decisiones se toman por distintos métodos, ¿no es cierto? Basado muchas veces en la experiencia, y la experiencia en realidad se construye y se alimenta con datos, ¿no es cierto? O sea, la experiencia del resultado de vivir muchas situaciones, tomar esos datos y analizarlos. Entonces, yo diría que la diferencia que hay es cuánto de dato nuevo o instantáneo hay versus la experiencia que se tiene. Y también cómo están estos datos, porque uno cuando piensa en datos está pensando en que, pucha, tengo un proceso, está sensorizado, capturo muchos datos y me hago un gráfico. Y ahí en base a ese gráfico tomo la decisión. Pero no es necesario hacerse un gráfico, ¿no es cierto? Si uno está al lado de un proceso, en realidad no son los datos los que le llegan, pero hay una cierta percepción, a lo mejor el ruido, ¿no es cierto? Cómo está sonando, cómo está vibrando. Entonces, yo diría que siempre hay experiencia combinado con una observación de lo que está ocurriendo, ¿ya? Los datos en general se entienden como digitales, así que si yo estoy escuchando un ruido, yo podría decir no un dato hasta que lo digitalice. Entonces, siempre es experiencia más lo que estoy observando. Y claro, si yo esos datos están digitalizados y hago análisis más sofisticado, puedo entender mejor exactamente lo que está sucediendo y mejorar mi toma de decisiones. Entonces yo diría que la diferencia está en cuánto uno analiza y procesa, quizás matemáticamente o algorítmicamente, lo que está observando, ¿ya? Pero decisiones viscerales no creo que ocurra muy frecuentemente. Eso, bueno, muchas gracias por haber estado con todos ustedes. Fue un placer. Me retiro. Gracias a ti, Javier. Que Muchas tengas una gracias, Javier. excelente noche. Chao. Ya Chao, Michael. ahora que Oh, Javier se se nos fue. fue. Oscar, por favor, el micrófono es tuyo, la palestra es tuya. ¿Qué puede opinar respecto a la pregunta? Bueno, respecto a la toma de decisiones, yo no tengo mucha experiencia en ese sentido, pero sí podría decir o hablar de la importancia que yo le he visto a los datos. O sea, por algo insistimos y siempre tratamos de tener los mejores datos, la mejor calidad. Tratamos de hacer todas las correcciones posibles, estadísticas a los datos para que nos entreguen la mejor información posible. Entonces, desde ese punto de vista, por algo son importantes y precisamente para eso, creo yo, es para la toma de decisiones. Entonces, básicamente yo creo que obviamente los datos son para tomar las decisiones y visceralmente, bueno, como decía bien Javier, de repente uno podría decir que igual lo que uno va aprendiendo con el tiempo es por datos que no son digitalizados, sino más bien porque uno va captando datos en su cerebro y va aprendiendo a raíz de eso. Cosa que hoy en día nos apoyamos con lo que son los datos más digitalizados. Entonces, la importancia de los datos, y como siempre se ha dicho, es esa, relevante, en cómo describir, cómo nos ayudan a tomar decisiones y en un futuro ya cercano a predecir cosas también. Sí, los datos nos pueden ayudar a ver el futuro a lo mejor. Muy, muy interesante frase, Oscar. Muchas gracias por ella. Y ya dando oficialmente la finalización a este panel de conversación, como Centro de Estudiantes Mineros de Chile, queremos agradecer que hayan conversado esta noche con nosotros, que hayan entregado su experiencia y su conocimiento hacia toda la comunidad minera y tengan claro que al finalizar la jornada le haremos llegar un agradecimiento formal por haber participado de la Semana Minera SEM 2021.
No olvidar que el día de mañana también seguiremos con nuestro itinerario de charlas y paneles calificados para ustedes y los invitamos a seguir escuchando a grandes exponentes como los que tenemos el día de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados, a Javier Ruiz del Solar, quien se tuvo que retirar, también a Michael Mella, muchas gracias, y a Oscar por... Muchas gracias también personalmente te daremos porque eres joven y nos demuestras que desde jóvenes se puede empezar a trabajar en esto. Y bueno, les recordamos que pueden seguir en nuestras redes sociales para ver el evento completo. Y también gracias a todos los asistentes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, gracias.